Más o menos. Otra vez. Buenos días, iglesia, aposento alto. Eso, genial. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué gusto. Ahora sí que discúlpenme por no saludarlos, pero ya ven los nervios. Pero qué gusto tenerlos en casa, qué gusto ver caritas nuevas, ver caritas no tan nuevas. No les dije que estén viejitos, sino que ya los conocía, ¿ok? Y si me ayudan buscando el Salmo número 33. Salmo número 33, vamos a leer del 1 al versículo 15, ¿ok? Nos vamos a unir en el versículo 15 todos, va a ser uno y uno. Salmo número 33, del 1 al 15. Y si gusta ponerse de pie cuando lo encuentre, puede hacerlo. Si no está en sus posibilidades, quédese sentado, pero con un corazón en el cielo. Salmo número 33, del 1 al 15, va a ser uno y uno, ¿vale? Y antes de empezar, le voy a leer el 1, antes de empezar a leer. No me vaya a seguir la lectura, ¿vale? Dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa la alabanza. Alégrense, oh justos. ¿Dónde están los justos? Sí. Dice, es hermosa la alabanza. ¿De quién? De los íntegros, de los justos. Nunca dice ahí algo sobre técnica. Hermosa es la alabanza del que está afinado. No. Hermosa es la alabanza del que hace el mejor solo de guitarra. No, es los justos. Hermosa es la alabanza en los íntegros. ¿Y somos íntegros por nosotros mismos? No. Somos justificados por nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos la convicción de que nuestra alabanza va a ser recibida el día de hoy. Va a ser un olor fragante a nuestro Dios, porque es nuestro Señor Jesús quien nos justifica, ¿vale? Entonces vamos a empezar a leerlo. Salmo 33, del 1 al 15, uno y uno, ¿vale? Dice así: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Todos. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Sí, amén. Pues, ¿les parece si oramos y empezamos este tiempo de alabanza, ¿vale? Todos cierren sus ojitos y incline su corazón. ¿Qué le parece? ¿Vale? Deme un segundo.
Amén. Señor Jesús, muchas gracias por este precioso tiempo. Gracias porque es tu Espíritu Santo quien está siempre con nosotros. Es tu perdón, es tu sacrificio el que nos lleva a creer, a confiar de que podemos cantarte, podemos entrar a tu presencia con toda confianza y saber de que tú nos escuchas, de que tú oirás el clamor de tu pueblo, de tu iglesia. Padre, agrádate en este tiempo, que sea de bendición, que sea un tiempo precioso en el que tu iglesia pueda cantarte sin limitaciones, pueda adorarte sin los pensamientos de qué dirán, de cómo lo hacemos, sino que sea de agrado a ti, porque lo hacemos de todo corazón, Señor. Gracias. Esta celebración es para gloria tuya y solo para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, iglesia. Sean bienvenidos a su casa, a su hogar. Aleluya. Saluda a la persona que tienes al lado. Dile bienvenido, bienvenida. Hazlo. Salúdalo. Dile bienvenido, qué bien te ves. Su palabra dice en Juan 4, versículo 23 y 24. Dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cuántos vinimos a adorar al Rey de Reyes? ¿Cuántos vinimos a exaltar su nombre? ¿Puedes dar una ofrenda de palmas al Señor? Aleluya. Amén. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo
cambia con tu amor. Amén. Eres paz y esperanza cuando hay tormenta. Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Fuerte. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Decimos Jesús, Jesús. Océanos enfurecidos, con tu sola presencia silencias naciones, Jesús. Solo di tu palabra y lo muerto otra vez vivirá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Decimos fuerte, Jesús, Jesús. 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 Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza. Y prepara tu panza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza. De alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza. Una vez más. Y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. A celebrar el nombre de Cristo. Puedes dar esa ofrenda de palmas con más fuerza. Es para el Rey. Aleluya.
victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Una vez más. Saldrá victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra Victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra Victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra Victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Fuerte iglesia. Celebra victorioso, El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. celebra victorioso. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra Victorioso. Aleluya. Tenemos la generación que danza al Rey. Y tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danza daremos gracias. Tu amor me enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón y hoy tenemos Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor.
damos gloria. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos le damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Amén. Causa. Bendito. Te alabamos. Aleluya. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Aleluya, Rey. Aleluya. Amén. Alabado sea tu nombre. Debemos La siguiente alabanza dice algo muy hermoso en el coro. Dice: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Wow, yo creo que esto engloba todo lo que debe ser nuestra vida cristiana. Lo primero, quiero ser más como tú, parecernos a Jesús. Te voy a hacer una pregunta y háztela: ¿me parezco a Jesús? No me contestes. Si la respuesta es sí, y entonces, qué chido. Si la respuesta es no, yo hoy te digo, puedes parecerte a Jesús. Es posible. La Biblia dice que aún cosas mayores haremos. ¿Lo puedes creer? O sea, dice que Jesús, o sea, lo que Él hizo, dice, aún mayores cosas podemos hacer. Wow. Eso es increíble. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Debemos ser ese reflejo de ese amor, porque ya no es lo que yo siento, ya no soy yo mandando en mi vida, sino es Jesús, como dice su palabra. Cristo vive en mí. ¿Cristo vive en ti? Aleluya. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Porque está en este lugar, porque está aquí, está vivo. Amén. Aleluya. Mi Dios, cuán bueno
porque Él reina. Él es poderoso, amén. Hay una alabanza que hace tiempo no cantábamos. Yo la recuerdo cuando era pequeño, pero dice una verdad inmensa, que Él es poderoso. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios es poderoso? Aleluya. Reinas en tu trono lleno de majestad, Dios. Reinas en tu trono en medio de nosotros. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso,
somos pecadores, que tú eres el único digno de recibir la alabanza que hay en nuestro corazón, la honra que hay en nuestro corazón. La traemos aún delante de tu presencia y te reconocemos como único y verdadero Dios en medio de nosotros y en medio de las naciones y en medio de la creación que te alaba, que te canta en esta hora. Traemos nuestro corazón delante de tu presencia, Rey, Señor, que perdona errores, que sacia de bien nuestra boca, que nos rejuvenece como las águilas. Bendito sea tu nombre, Señor. Nuestro espíritu canta y te reconoce, mi Dios. No tengo nada para ofrecer, sí, sí. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra
adoración y dale gloria al Señor. Gracias, Padre, porque nos das vida, nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tu iglesia. Padre, oramos por un avivamiento. Despierta nuestros corazones, que estemos atentos, Señor, que despierte en nosotros ese amor, ese servir como el que tú nos has enseñado, Padre Santo. Solamente a ti nos rendimos, solamente a ti venimos, porque tú mereces que te reconozcamos. Tú eres digno, Señor, Padre. Gracias. Tú mereces la honra, la gloria, Señor, en medio de nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Sí, Padre Celestial. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Última vez. Sí, Señor Jesús, tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. sí, Señor. Solo ante ti, Padre Celestial. Solo ante ti, Señor. Tú eres digno, Señor, a ti damos gloria y damos honra. Demos una ofrenda de palmas a nuestro Rey. Amén. Aleluya. Amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Siéntese, siéntese. Sí. Sí, pues amados hermanos, hermanas, vamos a darle paso a lo que viene, que es la predicación. Pero antes que nada, invitarle a los niños, jóvenes y adultos que tienen que ir a sus grupos, cuneros, hay servicio de cuneros, bebés, hay personas capacitadas que llevan años de experiencia como mamás. Saben lo que hacen. Entonces, por favor, vayan a su respectivo grupo. Si es nuevo, vaya a su grupo de ¿cómo se dice? Nuevos creyentes. Y si no tienes ganas de ir a tu grupo, pues ni modo, no es de ganas. Tienes que ir a tu grupo, por favor, ¿vale? Entonces, vamos a esperarnos. Todavía veo algunas personas que no deberían estar aquí. Este grupo, que es el grupo más grande, es el de casados, personas pues mayores que ya llevan años en el Evangelio. Entonces se hace la invitación cordialmente. Ya casi, ya casi. ¿Sí? ¿Les parece si oramos por la vida de nuestro pastor? ¿Sí? Vale, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de alabanza, gracias porque tú has sido bueno para con nosotros, para con tu iglesia.
te has movido de una manera impresionante en este tiempo. Gracias, Padre, gracias porque tu iglesia alzó su voz, alzó su corazón hacia ti con un corazón agradecido. Padre, gracias por el descanso que tú das a través de la alabanza, esa paz que tú das a través, cuando nosotros cantamos, tú te mueves, Señor, cuando nosotros oramos, tú te mueves. Siempre estás trabajando a favor de los que te buscan, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor Omar, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de su vida. Úsale, Padre, úsale con poder. Sabemos que hoy no será la excepción. Y gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno para con esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios bendiga también a Eliab, hermanos. Amén. Él es Eliab, es parte de los jóvenes y bueno, también dispuesto para trabajar, para servir. ¿Cómo nos fue la semana, hermanos? Bendecidos, arcas llenas, alacenas surtidas. ¿O cómo nos fue? Ay, hermano, me llevó de corbata una moto. Eso podría decir uno de los muchachos. Ay, hermano, tuve problemas en el trabajo. Ay, hermano, pero no dejamos, dijo aquel, acabarnos lo que hay, y Dios nos sigue dando, hermanos. Dios es bueno con nosotros y yo creo que usted y yo estamos conscientes de eso. Dios no deja de ser bueno independiente de que nosotros seamos fieles, de que de repente nos atoremos, de que de repente no lo hagamos. Dios no deja de ser bueno y no deja de ser fiel. Amén. Vamos a entrar en lo que es el mensaje en esta mañana. Hay un tema para el día de hoy, quiero que usted lo vea, ya apareció por ahí. Amén. ¿Cómo dice este tema? El significado de la cruz. Ahora vamos a repetirlo todos juntos. El significado de la cruz. Bueno, quiero decirle hoy para iniciar, hermanos, hemos escuchado de Jesús, hemos escuchado del nacimiento de Jesús, el trabajo de Jesús, hemos escuchado todo esto. Pero inevitablemente cuando hablamos de Jesús nos acordamos de una cruz, nos acordamos de su muerte, nos acordamos de la resurrección, nos acordamos de su ascensión, nos acordamos de muchas cosas. Pero hoy quiero hablarle, hermano, del significado de la cruz. Y para ello quiero llevarle primeramente que vaya conmigo a Marcos. Puede usted buscarlo, va a aparecer en pantalla, pero también para que lo tenga a la mano. Marcos capítulo 15, versículos del 33 al 39, ¿sí? Marcos 15 del 33 al 39. Y cuando ya lo tenga usted puede decir un amén, un gloria a Dios. Hay iglesias donde su servidor, intenté alguna ocasión hacer recapitular en cuántas denominaciones me tocó estar, en cuántos lugares me tocó estar y escuchar testimonios, comentarios de personas en cuanto a decir: mi instituto bíblico es el mejor, el lugar donde yo aprendí es el mejor, etcétera. Pero sabemos que uno de los atributos de la palabra de Dios es que su interpretación se da por sí misma sin que tenga estrictamente la obligatoriedad de que otro libro adicional se le tenga que compilar o juntar ahí como para que lo entendamos, siendo el Espíritu Santo que gobierna nuestra vida, nos permite ir, profundizar, entender un poco más de la palabra. Y yo le voy a pedir por favor que con su vista vaya ahí usted checando lo que su servidor va leyendo de estos versículos de Marcos 15 del 33 en adelante. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, ¿qué dice ahí? ¿Lo puede leer conmigo? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Qué impresión, qué sucesos, acontecimientos tras otros de lo que es la vida de Jesús, de lo que yo le quiero llevar al significado de la cruz en esta mañana. Y quiero llevarle comentándole, hermano, acerca de los romanos. ¿Qué hacían estos romanos?
Los romanos literalmente eran una nación que ustedes lo saben. Hubo un tiempo en que fueron los principales en ese mundo, en cuanto a los lugares que ocupaban, en cuanto a lo que controlaban, a quienes fueron ellos conquistando y lo que fueron haciendo, poseyendo más y más territorio. ¿Por qué no? Todos aquellos que eran detractores, opositores, como le quiera usted llamar, y que no estaban de acuerdo con ellos, no era de encarcelarlos, no era de mantenerlos ahí guardados y darles de comer. Literalmente para ellos era un destino de muerte. En los tiempos del Señor Jesús, hermanos, los romanos literalmente usaban la muerte de crucifixión como su herramienta, como un método de tortura, un método de terror. Esto era inevitable, lo tenían, no es que lo tuvieran que hacer, sino que lo hacían para darse a respetar, dar a conocer que ellos eran los que tenían el sartén por el mango, ellos eran los que tenían la autoridad. Cuando una persona, un hombre, una mujer, era acusado de hacer levantamiento civil, sobre todo esto lo hacían los varones, eran levantamientos civiles en contra del gobierno. A esto se le llamaba hacer una sedición. Eran personas que hacían sedición, los romanos los crucificaban. La crucifixión, hermano, entonces era un acontecimiento, no era privado, no era como en la actualidad. Para la gente que le aplican la pena de muerte, solamente van testigos de carácter legal y familiares. Sobre todo van los familiares que tienen que ver con el que fue agredido, fue asesinado, fue ofendido, están ahí públicamente. No, la crucifixión que hacían los romanos, hermano, era un evento de carácter público. ¿Cómo dije? Era un evento de carácter público, es decir, entre más lo vieran, era mejor para ellos. Las cruces se colocaban en montes, en piedras, en lugares altos, o se colocaban en llanos, que desde si eran lugares a lo alto se vieran, desde arriba se notase muy bien, y procuraban sobre todas las cosas que fuesen lugares altos. Hay algo que por ahí nosotros vemos acerca de la cruz de Jesús y vemos que está bastante arriba, y la altura de las personas que están ahí viendo, los soldados, los que observaban, la madre de Jesús, el apóstol Juan, y tal pareciera que estaban muy en alto a comparación. Ahorita le voy a llevar a temas que tienen que ver con la forma, las medidas y del por qué era este asunto de la cruz. Literalmente, hermanos, eran lugares visibles, eran lugares públicos. La idea en concreto, hermano, entre todo esto era aterrorizar al pueblo, hacerle ver que ellos eran los que mandaban, ¿sí? Y que quedase claro el destino de todos aquellos, a todos aquellos lo que les esperaba, hermano, si se oponían literalmente al gobierno en ese tiempo. Por otro lado, eso es con los romanos. Por otro lado, para los judíos, si usted checa en Deuteronomio 21, los versículos 22 y 23, la cruz tenía un aspecto sí aterrorizante. La ley de Moisés afirmaba que las personas que morían colgadas en maderos eran malditas, y malditas por Dios. Quiero que lo busque Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Y si le pido que lo busque bien rápido, nos ayudaría mucho, y lo cheque usted conforme lo voy leyendo. Dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí, hermano, la Biblia se refería originalmente a los que se ahorcaban. Ya con el tiempo, no nada más los que se ahorcaban, sino para los rabinos, los maestros de la ley, la gente de ese tiempo, tenía que ver con aquellos que también eran colgados, que eran crucificados. En el término eran colgados, a unos que se colgaban de aquí del cuello y otros que colgaban en un madero, sí, porque eso es otra cosa. En un madero eran colgados, gracias, y para ellos significaba lo mismo. Al final de cuentas, hermano, la cruz era un método de control. Era un método de control. Me llamó la atención el comentario por ahí de alguien que decía, era un método de control social. ¿Por qué? Porque literalmente hacían esto para hacer entrar en cintura a las personas de que se hacían las cosas al modo romano, al modo de aquellos que estaban gobernando, que estaban por encima de la nación, en este caso los judíos. Y esto literalmente es el mensaje que ellos daban era el siguiente: esto es lo que le espera a todos los enemigos de Roma. Y los judíos lo sabían. Por ello la sedición, por ello el asunto de algún grupo llamado los celotes. ¿Ustedes se acuerdan de los celotes? No me vayan a decir que los que se comen con mayonesa, hermano, no. Los celotes era un grupo opositor que por lo regular ellos vivían en las afueras de Jerusalén.
y cuando podían hacían oposición, hacían sublevación, organizaban a la gente, y esto lo hacían desde fuera y eran perseguidos y andaban en la noche haciendo proselitismo con gente, convenciéndoles de que literalmente se sumaran a ellos para esta oposición. Ahora quiero llevarle al tema de la cruz, hermano. La cruz significa, en el griego significa stauros, ese es su nombre en griego, significa estaca, significa estacada. Cuando oímos nosotros la palabra cruz, se nos hace fácil crucigrama. Cuando dicen marque con una cruz, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero el significado de cruz, dice su palabra inicial, si es stauros en el griego, significa estaca, estacada, empalizada, palo vertical. Y cuando oigo palo vertical, yo ya no lo relaciono con una cruz, pero ese es su significado, palo vertical. Y esto, hermano, originalmente no tuvo que ver con los romanos, todavía es más anterior a los romanos, con la nación persa, con los fenicios. Ellos inventaron esto, de ese tipo de torturas, no fueron los romanos. La palabra cruz, hermano, pero ya no en el griego, sino en el latín, la palabra cruz no se pronuncia stauros, es cruciare y significa crucificar. Crucificar significa torturar. En el latín, hermano, no en el griego, en el latín, la palabra cruz significa crucificar, torturar, hacer algo, dañar a una persona. Usted ha visto que la gente, hay muchos que todavía se ponen aquí esto, ¿cómo le llaman? Crucifijo, que bien saben, ¿verdad? Le llaman crucifijo. Bueno, crucifijo viene del latín, está bien, y dice crucifixium, de ahí viene del latín, significa fijar en la cruz. Cuando alguien dice que trae un crucifijo, no es por la cruz, sino por quien está fijado en esa cruz, ¿sí? En este caso, traen aquí su cruz, muchas personas, o lo tienen colgado en un lugar y traen la imagen, ahí está la imagen de Jesús, por eso de ahí viene la palabra crucifijo del latín. Existen, hermano, varios tipos de cruces que se usaban en ese tiempo. Quiero llevarle a un asunto de carácter histórico. La cruz más común o la inicial con la cual empezaron los fenicios precisamente fue con la cruz de un palo. Y en esa cruz literalmente ahí ponían a la persona, le llamaban la cruz simplex. ¿Cómo dije? Cruz simplex. Esa cruz era un palo ahí puesto. Algunos era un palo así como estaba enterrado y ahí colgaban a la persona y ahí le torturaban. En algunos casos con la misma punta le generaban, lo hacían una punta a ese palo y horadaban a la persona. Fuese que le dejaban morir, hermano. Y había una palabra que se usaba en ese tiempo cuando decían, ¿sabes qué? Vamos a crucificar a esa persona, vamos a empalarla. Empalar quería decir atravesarla, ¿sí? Atravesarla. A veces era, hermano, era un asunto muy sádico. Literalmente a veces ponían a la persona de cabeza, la sujetaban y por la boca hacían entrar esa punta aguda. A veces era por la parte interna, ¿sí? Por acá abajo, ¿sí? Por donde se les ocurriera. El chiste era provocar el máximo dolor. Y me llamaba mucho la atención que yo dije, son bien sádicos, maestra Mari. Eran bien sádicos. ¿Quién sabe? Dicen que la humanidad, hermano, no ha cambiado, ha empeorado. Solo porque hay normas, hay leyes, hay derechos humanos. Si no, quién sabe cómo serían ciertas cosas en cuanto a la implementación de justicia. Y esto lo hacían de distintas formas. Esa fue la cruz simplex. Hay otra cruz, la cruz comisa. Esa, hermanos, era muy acostumbrada, más que la cruz que nosotros conocemos, que tiene que ver con lo que escuchamos de nuestro Señor Jesucristo, donde fue crucificado. Esa cruz comisa literalmente era un palo así y otro aquí atravesado, ¿sí? Le llamaban la cruz Tao, la cruz comisa o la cruz de San Antonio. Yo no sé, pobre San Antonio, ya lo pusieron ahí. Tenía la forma de una T mayúscula. Contrario a lo que muchos pensaron, hermano, esa cruz comisa era de las más entonces utilizadas en ese tiempo para crucificar. Era más fácil de preparar, de utilizar. En ella, hermanos, fíjese, en ella no se ponían letreros. En ella no se ponía el delito por el cual aquel iba a ser crucificado. Simplemente se usaba, se ponía ya la persona, se le crucificaba, se le ponía ahí clavado, amarrado, horadado, literalmente en sus extremidades, pero no se le ponía ahí el delito. Y hubo muchas personas, hermano, en esos tiempos, en los tiempos antiguos que murieron, fueron asesinados, y a justificación muchas veces, así como en el caso de Jesús, hubo muchas ocasiones que no hubo juicio.
No hubo testigos ni a favor ni en contra, simplemente esta persona va a morir y no había ahí que se supiera del por qué se le asesinaba, no había ningún tipo de cosas. La cruz comisa, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual fue clavado, le llaman cruz inmisa. Si alguien quiere apuntarlo como dato, cruz inmisa es la cruz que nosotros conocemos. Es un palo vertical y sobre ese palo vertical sobresalía el horizontal. Y se dice que este tipo de cruz, hermano, fue literalmente, entonces fue donde crucificaron a Jesús. Me llama la atención algo, hermano, y vais a lo que voy. La medida del palo de carácter vertical no era mayor a 2.5 metros. Y nosotros vemos mucho en la tradición, en las películas, en todo esto, que son cruces muy altas, ¿no? Y Jesús, hagan de cuenta que más o menos sería la altura un poquito más bajo y los pies estarían como por aquí, más o menos. Pero en la cruz comisa de la que le estoy hablando, era una cruz en la cual la altura, los pies literalmente llegaban como por aquí. Y entonces el rostro de Jesús y el rostro de los malhechores no estaban muy lejos a la vista, no tenías que levantar, eran cruces un poquito más chaparritas de lo que nosotros conocemos, ¿sí? En esos lugares, hermanos, eran lugares donde se crucificaban las personas, literalmente eran lugares de ejecución, fuera de las ciudades. El palo transversal, hermano, estaba ahí. A ese palo, miren, literalmente, en donde se clavaban o amarraban a las personas, estaba el vertical, pero el horizontal tenía un nombre. El nombre de ese palo se le llamaba patibulum. Patibulum, ¿sí? La cruz que cargó Jesús, hermano, no fue la cruz completa, fue el patibulum. Fue, hermanos, cargar una cruz de más de 2.5 metros, cargarla completa y cargar el patibulum era algún asunto insostenible hasta los más fuertes que viera por aquí y alcanzar a salir de la ciudad o del lugar donde literalmente le condenaron y a donde fue y luego ir de su vida. Cargó el patíbulo nuestro Señor y era lo que llevaban los sentenciados a morir, ¿sí? Y llegaban al lugar de ejecución. La cruz, hermano, en la parte, había una parte saliente. Si ustedes se han fijado, está la cruz así, está el patíbulo, está el palo vertical de 2.5 metros, y había una parte donde aparentemente tenía como una especie de maderita y era el asiento. A ese asiento se le llamaba cedilé. Ese asiento, hermano, para algunos dijeran era un lugar para descansar. No. La curvatura del cuerpo, la posición del cuerpo para respirar, hermano, era algo muy difícil. Era algo muy difícil, hermano, que el cuerpo pudiese estar bien, porque literalmente usted, le voy a pedir un favor, sin que le vaya a pegar a su hermano, por favor, extienda sus brazos abiertos, extiéndalos y haga esto, extiéndalos lo más que pueda. Ahora le voy a pedir un favor, inflame y llene sus pulmones, llene sus pulmones. Ahora saque el aire. Ahora, ¿qué siente en la cintura? ¿Qué siente en las manos? Ahora imagínese, ahora levante sus manos y sus brazos así extendidos, así. Estírelos lo más que pueda, estírelos lo más que pueda, ¿sí? No tan abiertos, así. Estírelos lo más que pueda y no hacia adelante, sino aquí vertical, hasta acá, ¿sí? Y ahora intente respirar. Respire hondo. ¿Cómo siente? Baje sus brazos. Se ven re bonitos, los quisiera tener así una hora, ¿verdad? Pero no es la idea. ¿Qué se siente, hermano? Ahora imagínate colgado, extremidades horadadas, bastante lacerado, latigueado de su cuerpo y no poder respirar de la manera correcta. Ese cedilé, ese lugar en el cual aparentemente estaban sentados los que crucificaban, a los que se los ponía, no siempre, no sostenía de lleno el cuerpo, hermano, prolongaba esto. Fíjense, ese asientito tenía un propósito, prolongar la agonía. También ese asientito pequeñito que se pone ahí, era una pequeña maderita. Todo estaba diseñado, hermano, para prolongar la agonía. Han dicho los que saben que la crucifixión era una manera estratégica de generar suplicio de la manera más cruel y horrorosa posible. Y este tipo de muerte, hermano, había distintos tipos de muerte, pero este era era destinada para la gente que había cometido más faltas, las faltas más graves. Era destinado para ellos. Y lo aplicaban los romanos a la gente libre. Fíjese, hermano, lo aplicaban a la gente libre que no era de su nación, que no eran romanos, y lo aplicaban a los esclavos.
en ambos casos tenía que ver con gente supuestamente delincuente, ellos se lo aplicaban, que cometían robos, homicidios, se habían traicionado, habían estado en actividad de sedición y los pasaban esa agonía. Antes, mire hermano, antes de ser crucificados fuera de la ciudad, el reo se le llevaba por las calles cargando el patíbulum. Ahí lo llevaba cargando, hermano, y estaba amarrado a él, no estaba clavado ahí todavía. Y lo llevaban ahí siendo exhibido. Por lo regular, dicen que no era que llevase toda una centuria de soldados, iban 4 nada más. Iban 4 nada más en los extremos, sí, y esta persona a la que llevasen a crucificar era de esa manera. Y comentan que muy posiblemente eso fue con nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser crucificado llevaba de esa manera y ya llevaba por ahí cerca la tablilla, una tablilla de color blanco, lo comentan. Era de color blanco y tenía, hermanos, escrito ahí el nombre y el delito. ¿Sabe qué decía la tablilla de la cruz de nuestro Señor? Decía Jesús, este Jesús es el Rey de los judíos. ¿Se acuerdan que dijo alguien por ahí? No, debería de decir, Él dijo que era el Rey de los judíos. ¿Se acuerdan? Él dijo que era el Rey de los judíos. Y le dijeron, lo que está escrito, está escrito. Ya lo escribí, ya. Pero fíjese, hermano, desde que estaba yo leyendo esto, híjole, me empezó ahí a redarguir el Señor, hermano. Porque literalmente en la tablilla puesta ahí, de color blanco, escribían nombre y delito. Y decían, Jesús, su delito, Rey de los judíos. Si Jesús fuese crucificado, hubiese sido crucificado y Él hubiera venido en primera instancia por todos, ¿qué hubiera dicho la cruz? Jesús, Rey de toda la humanidad. Jesús, Rey de todos los seres humanos. Jesús, Rey de mujeres y hombres. Si nos vemos ahí con los idiomas que están peleados y dijéramos Jesús, Rey de los hombres, habría que dijera no, porque debe decir mujeres. Bueno, Jesús. Y por ese supuesto delito nuestro Señor fue crucificado, hermano. Previo, y le voy a llevar, hermano, al asunto de la cruz y lo que tuvo que suceder previo a esto. Previo a eso hubo intenso dolor, hubo flagelación a nuestro Señor. La palabra flagelación tiene un origen del latín y dice flagelo, quiere decir látigo, de ahí viene. Cuando dicen que a alguien le flagelaron, el significado es lo agarraron a latigazos, se le golpeaba, pero era una manera, hermano, sincrónica, era manera metódica. ¿Qué quiero decir con esto? Eran 40, el número eran 40 exactos. Por precaución para no pasarse uno y que te la tuvieran que regresar a ti, eran 39 azotes. El instrumento, no estábamos hablando de un látigo como el de Indiana Jones, que yo sé que ustedes no vieron eso porque ustedes están muy chamacos. Bueno, el de Indiana Jones era un látigo grandote, largo, no. Esto era un látigo como si fuera un fuete. ¿Quién conoce un fuete? ¿Saben lo que es un fuete? ¿Sí? A ver, ¿quién me dice que es un fuete? Si no, no sabemos de qué hablamos. Es un instrumento para darle al caballo para que avance, pero es corto. Era como un fuete de una parte rígida que donde se tomaba, se sujetaba, pero la parte blanda que tenía varias tiras de cuero era una combinación, hermano, de pedazos de hueso horadados por la mitad, de tal manera que pudiese pasar por ahí un cordón de cuero, y también eran partes de hueso y partes de ruedas, que estas ruedas eran metidas a una especie de forja en la cual, hermano, eran pasados por las brasas, eran pasadas por la lumbre. Al rojo vivo, hermano, este tipo de cosas le hacían hoyos también para que ya en frío pasara por el medio un cuero, la tira de cuero, pero en lo que es la redondez de esto le dejaban áspero, le dejaban puntas, le dejaban especie de puntas así por todo lo que era la rueda. Era un instrumento, hermano, que literalmente al flagelar, al aplicar esto al cuerpo de una persona, se incrustaba. No era como un látigo que te pegaba y hacía el chicotazo y ya. No, esto se incrustaba y a la hora de retirarlo implicaba sangrar el cuerpo, implicaba arrancar, implicaba maltratar de manera fuerte. Eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo previo al llegar a la cruz. Los clavos en las manos, en los pies de nuestro Señor, hermano. Quiero decirle lo siguiente: hay tradiciones que hablan de que Jesús utilizaron para él en los pies 2 clavos.
y obviamente los clavos en las manos. Pero lo correcto aquí, por lo que comentan, es que fue un solo clavo para las piernas. Esta posición que usted ve, hermano, en la cual están los dos pies ahí con un mismo clavo, no era un clavo de 1 pulgada, hermano, ni el grosor de la misma. Era, hermano, que a la hora de que hay gente que nos explica en los materiales, en los libros, qué es lo que hace, y literalmente atraviesan. En la parte donde clavaban no era que llegara literalmente no era que pasara entre huesos, fracturaba el hueso, partía y pasaba de lado a lado. Esto fue lo que sufría nuestro Señor, y en las manos, en los pies esto sucedió. La posición del cuerpo era en extremo incómoda, dificultaba la respiración, la deshidratación por la pérdida de sangre, hermano, era extrema también. Y algo que no se comenta, era una calentura, hermano, abrasadora, era una sed intolerable. Por eso el tema de cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que dijo? Tengo sed, tengo sed. Esto tenía que ver no nada más con esa pérdida de sangre, tenía que ver con esa calentura. El cuerpo intenta nivelar de alguna manera lo que está pasando, y es su manera de reaccionar, y esa sed intolerable. Y era una muerte lenta, hermano. Por lo regular dicen en esas tradiciones, en esos comentarios, el morir en una cruz implicaba una muerte promedio de día y media, 2 días. Algunos llegaban a durar 1 semana completa ahí expuestos. ¿Qué hacía morir al crucificado? Algunos dicen que el exceso de sangre en el corazón, debido a que se obstaculizaba la circulación. Algunos dicen que era una fiebre traumática tremenda. Algunos dicen que el paro respiratorio, paro pulmonar. El tema era que la persona no muriese muy pronto. Se comenta mucho que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, su muerte fue muy rápida para lo que había sido. Pero algunos contradicen esto. Teólogos dicen es que era lógico. Algunos hermanos, a la hora de aplicar la flagelación, agarrarlos a latigazos con este tipo de instrumento que acaba usted de ver hace un momento, no morían en la cruz, se morían en la flagelación. No pasaban de ahí. Era tal el sufrimiento que ahí quedaban, hermano. No pasaban de ahí. Nuestro Señor Jesucristo pasó de eso. Había ocasiones, ahí le voy, hermano, algo que me llamó la atención en la historia. Cuando a una persona así le crucificaban, resultaba ser que ya premiaba que se muriera. Y esto tenía que ver porque iba a haber banquete, porque los judíos iba a llegar el día de reposo. A veces tenía que ver con los judíos, a veces tenía que ver, fíjese, en el caso de Jesús se tuvo que acelerar porque llegaba el día de reposo. En otros casos tenía que ver con alguien que era condenado por los romanos, y el día de reposo les interesaba un bledo, no les importaba eso. Entonces lo que hacían ellos, le dejaban morir, y había veces que tenían prisa los romanos ingratos y querían ya acelerar a que muriera. Entonces, ¿qué hacían con él? Literalmente, lo que usted sabe, hermano, ellos les quebraban las piernas. Ese quebrar de las piernas tiene un término, le llaman crurifragium. Eso quiere decir quebrar las piernas de aquel condenado para acelerar su muerte. A veces no morían de esa manera y tenían que inventar otra. Les ponían en la parte de abajo plantas que hicieran bastante humo y morían ahogados. Después todavía de que los tenían ahí, no morían rápido, los ahogaban con humo. Y la otra, hermano, la manera en que les hacían morir era con la lanza en el costado. Lo que comentan es que la lanza en el costado era la última forma, la más efectiva para darle muerte rápido a aquel que estaba crucificado. Es lo que sucedía. En el caso de Jesús no fue necesario ni humo, no fue necesario ni quebrarle las piernas, no fue necesario tampoco clavarle una lanza. Juan 19, chéquenmelo por favor, si es tan amable. Juan 19, versículos 32 y 33. Cuando lo tenga me avisa. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro. ¿De quién estamos hablando? De los malhechores, ¿sí? Que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron que ya muerto, no le quebraron las piernas. Esto sucedió, ahí lo corroboramos. Fíjese, hermano, mientras tanto, discípulos escondidos, Juan, el autollamado discípulo amado, María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, como algunos comentan, la madre de Jesús, ahí pasa todo esto, muere Jesús, nosotros oímos, sabemos, luego fue sepultarle, llevarle a ese lugar, la resurrección. Hermano, ¿qué sucedió con los griegos?
Para los griegos este asunto de la crucifixión de Jesús era cosa de locos. Y le voy a decir por qué. A ellos no les cabía en la cabeza, de acuerdo a la terminología de ellos, que Jesucristo hubiera muerto de manera ignomen, le llamaban los griegos. No es posible que Jesús haya muerto de manera ignomen, es decir, haya muerto de manera ignominiosa, dice. Es decir, quiere decir, Jesús perdió su propio nombre. Ignomen para ellos era que la persona perdía toda la dignidad al ser asesinado en la peor de todas las muertes, destinada para las peores personas. Para los griegos no cabía en la crucifixión de Jesús. Jesús perdió su propio nombre, decían ellos, perdió su honor por el grado más máximo de indignidad al que fue sometido, el grado máximo de vergüenza. Para los griegos era así. Por otro lado, para los judíos, la crucifixión de Jesús, hermano, literalmente, Filipenses 3:18, búsquelo para que corrobore lo que le comento. En Filipenses 3:18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Para muchos judíos que no eran cristianos, que no eran gente que estaban seguidor de Jesús, Jesús y su crucifixión era un tropiezo. Un crucificado caía bajo maldición para ellos al ser muerto de esa manera y ser esto públicamente. Entonces ellos no podían comprender, de acuerdo a lo que nosotros leímos hace un rato, cómo Jesús iba a ser el Salvador si murió de la parte en la cual había la mayor ignominia, según los griegos, la mayor condena. Eran malditos, de acuerdo a lo que Dios dijo. No había manera de que Él fuese el Redentor para ellos. En resumen, rechazaban de manera violenta la idea de salvación por medio de Jesús para alguien que hubiese sido crucificado. Pero para usted y para mí, hermano, el día de hoy estamos a domingo 14 de noviembre del 2021. No sabemos cuántas décadas la humanidad esté todavía, ¿verdad? Dicen por ahí que ya en Europa ya cerraron, que ya viene la cuarta ola, que ya viene de nuevo y que tantas cosas. No sabemos la humanidad cómo va a estar en algunos años. Pero para usted y para mí, ¿qué significa la cruz de Cristo? Pudiese yo escuchar, y hay muchas cosas en su significado. Quiero llevarle rápido algunas de ellas. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. La cruz de Cristo para mí, para una persona común y corriente, a veces yo digo más corriente que común, la cruz de Cristo significa sustitución. ¿Qué es sustitución? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ¿qué? Estábamos vivos y hacíamos lo que queríamos. No, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La madera por sí sola no tiene absolutamente ninguna virtud. Los pares de sufrir han vendido quién sabe cuántas cruces en el mundo, hermanos. De astillas y astillas ya se han acabado quién sabe cuántas. La Iglesia Católica dice que tiene allá en Roma la cruz original de Cristo, pero lo que no cuentan muchos es que yo tengo a Cristo aquí, y más vale la presencia de Dios que la cruz misma, ¿sí? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. La cruz significa para mí sustitución, es decir, Él sustituyó mi lugar, fue en mi lugar. La cruz de Cristo significa también mi salvación, nuestra salvación. 1 Corintios 1:18 aparece ahí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hoy, este domingo y los días que le siguen, la palabra de la cruz cada vez más sigue siendo, hermano, como dice aquí, locura. Aquel que está en la palabra de la cruz se le dice hoy fanático, se le dice loco, se le dice retrógrada, se le dice necio, se le dice una persona que ha quedado en el pasado. Y la palabra de la cruz sigue siendo para ellos locura, pero dice, esto es locura a los que se pierden. Y mucha gente en el mundo, la gran mayoría de las personas en el mundo,
se pierden porque para ellos es locura. Pero para los que se salvan, esto es para usted y para mí. ¿Qué dice? Es poder de Dios. La cruz de Cristo, hermano, no nada más significa sustitución, significa para mí salvación. Y salvación me habla de que había un peligro, había algo inminente, había algo que no podía salir librado de ahí. Y hubo salvación porque hubo alguien que literalmente me dio vida, y vida en abundancia. La cruz de Cristo, hermano, significa ser libre de maldición. Imagínense todos los significados que tiene que ver, simboliza la cruz, pero no la cruz en sí misma, sino el hecho que tuvo que ver en esa cruz. Hay gente que, hermanos, si vamos a decirlo de esta manera, vamos a decirlo así: ¿qué pasaría con el pueblo evangélico si por ahí alguien se encontrara la cruz y se corroborara científicamente que esa es la cruz? ¿Qué crees que harían muchos? Está abajo. Hablo de cristianos, de doctrina sana, de iglesias cristianas, evangélicas, cuya norma absoluta de fe y conducta es la Biblia, que saben que la idolatría es mala, los mismos que muchos estaríamos ahí. Por eso el arca de la alianza, quién sabe dónde andará. Por eso la cruz de Cristo, quién sabe dónde andará. Algunos andan diciendo que el paño con el cual el sudario, ¿verdad? Y el rostro de Jesús. Y todo eso, hermano, y muchas cosas más, tiene que ver con cosas, hermano, que la gente está poniendo ahí su fe, sus fuerzas. Pero la cruz significa, uno de sus significados, hermanos, es que yo soy libre de maldición. Deuteronomio 21:23: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto está en el Viejo Testamento. Gálatas 3:13 nos dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si nada más dijera eso, para mí es suficiente, debe de ser suficiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hermano, estas 4 palabras son tremendamente impactantes si nos pusiéramos a comprenderlas, a digerirlas. Hecho por mí, hecho por nosotros maldición. Yo no entiendo el concepto y la definición de lo que es maldición a la manera como Dios lo ve. A la manera como Dios lo ve, hermano, el anatema, la maldición, el significado de esto, yo puedo entender que es algo que no le agrada a Dios. Pero una persona que es maldita por Dios, imagínese las repercusiones de carácter eterno que esto implica. Son repercusiones espirituales. ¿Se acuerda que alguna ocasión yo le he comentado? A mí, muchos que me han dicho, yo creo que usted también, yo no entiendo cómo Dios pudiese condenar a alguien. Yo no creo que Dios, siendo bueno, condenase a alguien por ser malo, siendo Dios, porque Dios es amor. Y yo he tenido que ir juntamente con muchas personas y decirle lo que dice en la palabra: azotado, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Y el castigo es autorizado, fue avalado, fue necesario que sucediera, pero fue avalado por Dios mismo, a su Hijo unigénito. ¿Quién dice que yo por guapo la voy a librar? Y ni siquiera por eso. No la vamos a librar, hermano, si es que la persona no reconoce que es necesario mirar a la cruz, mirar a aquel que murió por nosotros en la cruz. La cruz significa ser libre de maldición. La cruz significa reconciliación con Dios. Colosenses 1:20: y por medio de Él, es decir, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Dice aquí 3 palabras: haciendo la paz. He encontrado muchas personas, hermano, no pocas, que me han dicho: ¿yo qué culpa tengo? Ni pedí nacer, ni pedí estar en esa condición de pecado que me mencionas. Yo no tengo la culpa. Yo no creo que Dios haga eso. Y empezamos con el creo, con el suponer, con el asumir ciertas cosas que la Biblia dice todo lo contrario de acuerdo a lo que yo pienso, creyendo que por ser malo y por no tomar cartas en el asunto y acercarme al Señor para ser librado de todo esto, pienso que Dios va a ser indulgente conmigo y me va a solapar todas las cosas que yo estoy haciendo mal por no acercarme a Dios, por no acercarme a Jesús con todo mi corazón. Dios
mandó a su Hijo Jesús para reconciliar al mundo con Él. Y es un amén muy claro, hermanos. Dios mandó a su Hijo Jesús a reconciliar al mundo con Él. Y para eso, hermano, sí, permitió que el castigo de su paz fuera sobre Él. Y me llama la atención estas palabras, el castigo de su paz. Para que hubiera paz tuvo que haber castigo, y para que hubiera castigo tuvo que haber muerte, y esa muerte implicó derramamiento de sangre del Cordero de Dios, y por el cual hoy soy reconciliado con Él. ¿Qué te ha pasado cuando te has discutido con alguien? ¿Cuántos han llegado a discutir o tener diferencias con la pareja? A ver, levanten la mano. Dios mío, puros santos. Bendito Dios. Gracias, bajen su mano. ¿Qué se siente cuando llegas en tuviste diferencias con la esposa o con el esposo, ¿verdad? Y ya llega la noche y ya te sirven tu plato, no te lo aventaron porque la mesa se atoró, pero bueno, qué bueno que no se atoró. Bueno, y ahí está tu plato, pero no oran. Por ejemplo, mi esposa y yo cuando cenamos en la noche, oramos juntos. Hay veces que las hijas llegan temprano, hay veces que no, pero bueno, por lo regular ella y yo lo hacemos, cenamos, oramos juntos. Pero ¿qué pasa cuando hay diferencias y que ni vas a orar y que ya vas a orar? Ya oré. ¿Sí o no? Y que cuando es la cosa de acostarse y estamos enojados, ¿verdad? Ustedes no, porque ustedes son santos, el pastor, bueno, ya nos acostamos. Le digo a mi esposa, yo por lo regular, hermano, voy a cometer una indiscreción. Yo me acuesto del lado derecho y si me dan agruras, me acuesto del lado izquierdo. El problema es que luego me dan agruras, pero del lado derecho está mi esposa. Entonces, imagínense, ya ahorita ya agarró la onda, pero antes, a ver, ¿por qué? ¿De qué se trata? ¿Qué con ese asunto del enojo, hermano? Para nosotros el enojo es algo que el Señor nos ayuda y sabemos que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo. Es decir, no debe de acabar el día sin que corrijamos eso, lo pongamos en orden y ya estemos en paz, ¿sí? Pero ¿qué se trata de un asunto de maldición y el enojo de Dios? Nada tiene que ver con el enojo que yo he tenido, ni el más enchilado enojo que tenga, nada tiene que ver con una persona que es maldita, la cual es anatema y que dijo, el sacrificio de Jesús no me interesa, lo que Dios decidió hacer por mí no me interesa. Yo no quiero ni pensar, hermano. No hay dimensión en la cual podamos entender lo que es una persona que esté en maldición. Pero cuando el Señor me reconcilia con Él, bendito es el Señor que hay cosa, hay intimidad, hay cercanía, hay plática. Por eso no entenderé. Y quiero decirlo el día de hoy, no entenderé si estamos reconciliados con Dios, si tenemos intimidad con Él, si queremos estar cerca de Él, ¿cómo nos cuesta venir a las 10 de la mañana para orar? ¿Verdad? ¿Cómo nos cuesta, verdad? Señor, te voy a hacer el favor y voy a llegar a las 10:30. No es que lo digamos, tal pareciera. Y necesitamos, hermano, entender que el estar reconciliados con Dios es lo máximo que puede pasar. Estar en paz con Dios cada día, hermano, es una bendición. La cruz, hermano, ahí le voy porque no quiero tardarme. La cruz significa también reconciliación. No nada más es reconciliación con Dios, estar en paz con Él, es reconciliación entre judíos y gentiles. Y eso, hermano, créame que era algo tan difícil. ¿Qué cree? No costaba trabajo tanto para el samaritano, no costaba trabajo tanto para el gentil. Al judío, ¿cómo le costó trabajo el reconciliarse? Efesios 2:14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué dice ahí? Fíjese, para crear, no nada más dice para crear dos en uno, dice para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Qué tremendo, hermano. Aquel que antes yo tenía autorizado decirle perro, el Señor me dice, ya no es perro, ahora es tu hermano. Pero como era una enseñanza transmitida de generación en generación, qué trabajo tocó decirle,
Hermanos, no sé si a ustedes les ha tocado. A mí me ha tocado ver jóvenes que agarran, están abrazándolo, y es muy, muy curioso, ¿no? Le están apapachando y le dicen: ay, estás bien baboso. ¿No han oído? A veces los jóvenes son duros, ¿verdad? Le están apapachando y lo están agrediendo, hermano. O le dicen algo más fuerte. Nosotros no tenemos tampoco la idea de qué manera era el odio, hermano, la repulsión. No nada más era un asunto de que se decían de esa manera. Los judíos no podían tocar las cosas que tocaba un samaritano. A ese grado era el extremo del que no podían estar cerca de ellos. El que les era normal evitar Samaria, evitar los lugares por donde ellos vivían o caminaban o iban. Y cuando era cosa de cruzarse con alguien, la indumentaria, la forma como vestían, les hacía saber si eran judíos o no. Y era cosa, ya cada quien sabía, era cosa de que el camino se hiciera más ancho para que entre más lejos a la hora de cruzar pasaran mejor. Era un cruce en el cual había camino de samaritanos, camino de judíos. Y hermanos, cuando llegaba a ver un cruce, no era cosa de que buenas tardes, buenos días, nada por el estilo. Qué difícil fue en sus inicios. Si hubiera sido de voluntad propia, qué difícil. Pero el amor de Jesús tuvo que ver ahí para de dos pueblos hacer uno solo. Entonces la cruz también significó reconciliación entre judíos y gentiles. Significó también libertad sobre el dominio del pecado, hermanos. A mí me llama la atención hablando de un asunto que tiene que ver con dominio. Esta palabra la usamos hoy mucho en la cuestión de informática, ¿sí? ¿Qué significa un dominio? ¿Quién me dice? Van a decir los hermanos varones: pastor, lo que la mujer ejerce sobre mí. No hablo de eso. Dominio es un lugar en el cual alguien tiene ahí la autoridad, tiene la pauta, la voz principal, cantante y sonante, ¿sí? Libertad sobre el dominio del pecado. Hermanos, el asunto del dominio del pecado en el ser humano no era que la gente quisiera ser buena por gusto y que saliera de ahí porque quería. No era que tuviera que ser con gente que tuviese, gente muy educada y que sus valores le fueran suficientes. Irónicamente, hermano, las personas que tienen la oportunidad de tener la mayor cultura, mayor educación, los mayores recursos para los mejores maestros, era también los lugares donde había mayor aberración, mayor pecado, pecados mucho más exagerados, si ustedes quieren llamarlo así. Y no tenía que ver con el asunto cultural, no tenía que ver con la economía, no tenía que ver con la solvencia, nada de esto. Y el dominio del pecado no era de lo cual se podía salir por gusto. Así también dice Romanos 6:11: vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, porque quieren ustedes y eso se va a dar. Dice aquí: vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense, hermano, yo estuve checando el asunto de lo que significa esto, no precisamente, reitero, no la cruz, sino que lo que significa quién murió en esa cruz, lo que nos recuerda esa cruz. Y hay mucho, es un listado muy grande. Es libertad, una más, es ser libres de nuestro yo. Estoy cerrando casi. El ser humano tiene por tendencia natural, en su naturaleza, tiene un yo de carácter egoísta. ¿Qué es un asunto de carácter egoísta en la persona? Primero yo, y luego, y después, y pasando 60 años, esa es mi naturaleza, eso es lo que mi carne me jala. Y por eso algunos dicen que el asunto del cristianismo, como debe de ser llevado, para algunos es locura. ¿Cómo es posible que va a bendecir a otros? ¿Cómo es posible que esté por acá en lugar de estar en su casa descansando y relajando sus lindos piececitos ahí, su esposa sobándole ahí los pies, ¿verdad, hermanas? Con esa abnegación. En lugar de estar en eso, pues está aquí visitando o está evangelizando o está haciendo estas cosas. Yo no entiendo a esta persona, no los entiendo a ellos. Cuando el Señor nos ha liberado, hermano, cuando esa cruz, sí, uno de los significados de ello es que el Señor me ha liberado de un yo egoísta. Es nuestro yo egoísta. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y yo quiero que se ponga a pensar, me se atore tantito conmigo en esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Si yo sé que no es un asunto literal de clavos así, de haber sido flagelado, pero ¿qué significa estar con Cristo juntamente crucificado? ¿Qué sucedió cuando Cristo Jesús murió en la cruz? ¿Por quién murió? ¿Por Él o por nosotros? ¿Yo qué tengo que hacer? Morir a todas estas cosas que para mí implicaría la vida, el deleite, el gusto. Implica morir esas cosas por amor a todo aquel que lo necesita. Y no estamos hablando de enfermarte, de atorarte tantito para cumplir los deseos o las necesidades de otros y luego seguir contigo. Dice morir, terminar, separar, hacer un lado la cosa de la otra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo. Todavía, el día de hoy, hermano, todavía no entendemos cuando dice aquí, y ya no vivo yo. ¿Quiere repetirlo conmigo, hermano? 1, 2, 3, y ya no vivo yo. Ahora repítelo una vez más, y ya no vivo yo. Ahora te voy a pedir un favor, cierra tus ojos, por favor. Ahora repite conmigo y analiza lo que estamos diciendo. 1, 2, 3, y ya no vivo yo. Y hermanos, cuando dice y ya no vivo yo, está diciendo como Cristo vive en mí. Lo corrobora aquí mi hermana Lulú. Quiere decir que yo ya no vivo para lo mío. Yo ya no vivo para estarme apapachando, dando gusto o autocompadeciéndome o haciendo ver que yo soy el importante aquí. Porque mi Señor Jesucristo me enseñó que lo más importante no fue ni Él. Mi Señor Jesucristo me enseñó que lo más importante no era Él, sino era yo. Y lo que me está diciendo aquí, esta palabra, que lo más importante ya no soy yo, sino eres tú. Eres tú, son mis hijos, es mi esposa, es aquel que es mi vecino, es aquel que yo conozco y está en un hospital, es aquel que está encarcelado, es aquel que va por la calle y va cayéndose de borracho. Ellos ya son más importantes que yo. Eso lo enseñó Jesús en la cruz. Eso es lo que yo tengo que aprender. Eso es lo que yo tengo que vivir. Eso es por lo cual, si es necesario dar la vida, se tiene que dar. Porque ejemplo nos dio el Señor. Y dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjense, aquí no estamos separados todavía. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo. No dice lo viviré. No dice a ver si se puede vivir. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si solamente tuviéramos un versículo inicial aquí para comprender y entender, debiese no ser suficiente, hermanos, para esto. La primera vez que Jesús le menciona, fíjese, hermano, la primera vez que Jesús le menciona a los discípulos que va a morir y que habla de la cruz, Mateo 10:38, va a aparecer ahí en pantalla, no lo busque. Y fíjese, hermano, tenía poco que les había llamado para ser discípulos. Y hermano, no pasó mucho tiempo y les llega con este primer trancazo. Bueno, no fue literal. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y yo me pregunto, ¿qué entendería un discípulo si el término cruz significaba maldición? Significaba algo con lo cual ellos no comprendían. Y que les empieza a decir Jesús estas palabras: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cómo la cruz? Si eso es maldición. ¿Cómo? No lo entendían. Y Mateo 16:21, ahí más claro, más adelante, al andar en el ministerio con ellos, les dice nuevamente, les empieza a preparar de ahora manera más clara de la forma que él iba a morir. Y le dice 16:21 de Mateo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La tercera vez, usted va a encontrar en los evangelios y puede conciliarlo en ellos, en Mateo 20:18, la tercera vez que se menciona y le menciona a los discípulos acerca de esto: he aquí subimos a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará, y le entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Hoy en la actualidad, todavía la gran mayor parte de la humanidad sigue haciendo esto. Jesús sigue siendo entregado, Jesús sigue siendo compartido, y la gran mayoría de las personas sigue escarneciendo el nombre de Jesús, se sigue burlando, sigue diciendo todo lo que le comenté y de lo cual nosotros hemos escuchado. ¿A quién le han dicho, estás loco por el evangelio? ¿A quién le han dicho, oye, actualízate? ¿A quién le han corrido? A mí me han aventado hasta el carro, hermano, por andar evangelizando. Una ocasión una camioneta llegó así de filo y me pasó así, perdió el control la persona que lo traía, y venía así, esto fue en Ciudad Juárez, iba así y de repente perdió el control y se metió así y me pasó pisando los juanetes, hermano, y se fue a estampar a un lado aquí. Prácticamente chocó y quedó el chocado aquí el carro, y yo estaba aquí entregando Nuevos Testamentos. Ya mero me llevan de corbata, iba a ser mártir por el evangelio, ¿verdad? Pero no me tocó. Bueno, hay que agradecerlo, ¿verdad? Que no me tocó. Hermano, qué dichosos somos todos aquellos que comprendemos el significado de la cruz. Tiene muchos, pero para nosotros es sustitución de nuestros pecados. Para nosotros es salvación. Para nosotros significa que somos libres de maldición. Significa que somos reconciliados con Dios. Significa, hermano, que hay reconciliación con todas las personas, por muchas diferencias que hubiera, fuesen diferencias generacionales, fueran diferencias familiares, fueran diferencias por clases sociales, por posiciones. Hay reconciliación. La cruz significa libertad del dominio que había del pecado, y libertad significa también ahí que ya no hay un yo egoísta, es un yo para todos los demás. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Si pueden ir hablándole a los grupos, por favor. Usted y yo somos cristianos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí somos cristianos? A mí no tiene mucho, alguien me dijo, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Asistir a aposento alto cada domingo. Ser cristiano es dar un diezmo, dar una ofrenda. Ser cristiano es evangelizar a una persona. Ser cristiano es que no le grite a mi esposa, que no le grite a mis hijos, que sea buen proveedor. Cuando alguien me empiece en el camino del Señor, yo lo que tengo la obligación de decirle, cuando comienza en esto, oye, lee aquí, lee acá, pero te voy a dar un consejo. Lee acerca de Jesús. Imita a Jesús. ¿Imitar a Jesús es fácil, hermano? Imitar a Jesús implica, y fíjese, hermano, cuando a nosotros nos han agredido en la calle, y esto se le da más a los varones que a los hombres, cuando nos agreden en la calle, como decía mi pastor, se sube el demonio que todos llevamos dentro, no era el dominio propio, era el demonio propio, ¿verdad? Y arremeter, acelerar, gritar, enojarse, ofuscarse, trancazo, golpe, agresión verbal, sí. Y muchas personas, hermano, del pueblo de Dios, todavía no dejamos que cada día ese sacrificio de Jesús en la cruz, cada día gobierne Jesús más nuestra vida. Nos decimos cristianos, y ese Jesús que estuvo en Galilea, que estuvo en Samaria, que estuvo en Jerusalén, y Él vino a hablar del Padre, vino a hablar de salvación, y se daba tiempo, no eran lugares lejanos, pero se daba tiempo y hablaba. Fíjese usted, en los últimos meses Jesús compartía las buenas nuevas. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo?
Tiene 2, 3 domingos que he estado checando, hermano, y cuando pasa alguien aquí y dice, ¿cuántos vienen por primera vez? Raro es uno, raros son 2. Decimos que somos cristianos, decimos que imitamos a Jesús, pero no hemos podido compartirle a nadie en la semana. Y no digo podido, no hemos querido, pero decimos que somos cristianos. Y eso es mentira, hermano. Perdón, pero eso es mentira. No somos cristianos, porque Cristo, hermano, da la vida por sus amigos. Cristo, por amor a aquel que está perdido, no escatima, comparte, atrae a aquellos que están sin Cristo, que van a perdición, y no le ve cosa de que esté desvelado, no le ve cosa de que esté cansado, no le ve de que, híjoles, que estoy tan ocupado que no he tenido ningún tiempo. Necesitamos, hermanos, si soy un cristiano realmente, como creo, como quiero ser, necesito ser integral en lo que hago. Y un cristiano integral en lo que hace, busca a su Señor con todo su corazón, da buen testimonio donde quiera donde se encuentra. La gente conoce que ese hombre, esa mujer del cual se está hablando y que va a una iglesia, no nada más alaba y canta ahí y escucha la palabra, sino donde quiera que él se para, la gente ha escuchado. Aquel compañero de trabajo, aquella persona que conocemos en el mercado, aquella persona que conocemos en donde sea, sabe que nosotros tenemos algo que ellos no tienen, si es que no son cristianos. Y eso se llama amor. Y el amor hace que se me olvide que no sé predicar, que no sé evangelizar, que no sé muchos versículos. Ese amor me hace que eso todo lo eche a la basura y vaya, y en el nombre de Jesús el Señor ponga palabras en mi vida y le invite. Muchos que están aquí, hermano, perdón, pero aquí el Señor me llamó a decir verdades, no a solapar con mentiras. Hay hermanos que no han querido ir a un grupo familiar por flojos. Y mi Señor, si algo tenía, es que no era flojo en lo absoluto. Se levantaba temprano, trabajaba, de madrugada oraba, dormía poco, mi Señor Jesús. Dormía poco. Queremos realmente ser cristianos verdaderos, hermano. Créame, hermano, conocí varios pastores, muchos pastores, y algunos, yo mismo lo he puesto en mi corazón. Señor, eso de hablar tus verdades me va a implicar problemas. Se lo dije ya al Señor varias veces, me va a implicar problemas. Pero prefiero, hermanos, que usted se enoje conmigo diciéndole verdades, que mi Señor, llegando a su presencia, me diga, por alcahuete, por solapar las cosas, tengo que confrontarte en esto. Yo prefiero ser confrontado por decir la verdad. Y hermano, necesitamos cambiar aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, cambiar. Si nos decimos cristianos, hay que hacerlo bien. Yo conozco a varios de ustedes en la cuestión laboral, hermano, y son buenos en lo que hacen, bastante buenos, y son preocupones y le ven la manera que las cosas salgan bien. ¿Por qué no hacer esto para nuestro Señor, que murió en una cruz por nosotros? Le voy a pedir que incline su rostro. Si no hemos hecho lo que hay que hacer, hermano, digámosle al Señor, perdón, Señor. No son mis palabras para invitarle a hacer las cosas, es porque mi Señor me dijo, sed imitadores. Es porque sus siervos también lo dijeron, imítenos. Señor, perdón, porque estas cosas, en estas todavía no lo estoy haciendo, y llevo tanto tiempo de conocerte y todavía no lo estoy haciendo. Perdóname en ello. Ayúdame a que la gente conozca lo que tú ya hiciste en mí. Esa cruz en la que tú moriste, Señor, me deja ver que el morir a mi yo, el morir a mis cosas, el morir a mis deleites, es algo que aparentemente sería muy riguroso, muy difícil, pero tú me dices que sí se puede, y en el nombre de Jesús hoy quiero creerte. Ayúdame, Señor, a realmente buscarte de manera legítima, de manera correcta, como a ti te agrada. Gracias, Señor, porque ya me diste una forma en la cual yo puedo servir en tu iglesia. Es un ministerio.
Señor, yo todavía no tengo un ministerio para poder servirte en tu casa. Dame algo en lo cual yo pueda servirte. Señor, permite que estas cosas, Señor, que tengo yo y que he aprendido y que están en mi corazón, para mi compañero que conozco, del trabajo en el cual estoy, con la gente que convivo en mi trabajo diario, ellos puedan ver esos cambios tan trascendentales que tú haces en mi vida. Ahora le voy a pedir en el nombre de Jesús, si es tan amable, levante su mano conmigo y démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Los discípulos en aquel tiempo les decían entre ellos: dura es esta palabra. Pero necesitamos esta palabra para poder comprender que no es de que nos llamemos hijos tuyos, sino que en esto conocerán todas aquellas personas que somos tus discípulos, si hacemos las cosas como tú las haces, Señor, como tú las hiciste. Te adoramos, Señor, como iglesia aposento alto, porque estás con nosotros. Te adoramos, Señor, porque sabemos, mi Dios, que en una cruz tú moriste, hiciste todas estas cosas y más por nosotros. Hay muy poquito que podemos comprender de todo ello. No entendemos, Señor, todo lo que implicó el que Jesús muriera en la cruz, el que tu Hijo muriera ahí. Pero estamos muy agradecidos. Tu iglesia el día de hoy te agradece, Señor, el que tú hayas muerto en una cruz por nosotros. El dolor es indescriptible, no lo podemos entender. El cargar los pecados, no nada más propios, sino de muchas personas, tampoco se puede entender. Pero lo que sí podemos en nuestros límites entender, que si tú nos dices, Padre, que moriste por nosotros y que debemos acercarnos a ti, eso sí lo entendemos. Queremos hacerlo y darte gracias. En el nombre de Jesús, bendícenos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a honrarte, amarte, bendecirte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor, hermano.